queridos hermanos? Reciban un cordial saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 5 del primer trimestre del 2013. La lección de esta semana es una lección que puede decirse que nos lleva allá a los orígenes, cuando Dios presenta al varón y a la varona la responsabilidad, estando ellos en la creación, y les muestra cuáles son los peligros y las responsabilidades que todos ellos tenían al estar allá en el Edén. Esta semana vamos a estudiar temas tan interesantes como ¿por qué dependemos nosotros del Creador? Esa es una pregunta que vamos a estar respondiendo durante esta semana. Seguidamente vamos a descubrir para qué fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál fue el propósito con el cual Dios nos creó o nos diseñó de esa manera? El tercer concepto que vamos a aprender va a ser ¿cuál es nuestro origen sanguíneo? La Biblia dice que Dios hizo al hombre y también hizo a la mujer. Pero hay diversidad de razas, hay diversidad de orígenes étnicos. ¿Cuál es el origen de nuestra sangre? Vamos a ver en esta semana cuál es el origen, de dónde venimos y si somos todos hechos de una misma sangre. El concepto número 4 que estaremos aprendiendo durante esta semana es cómo es el carácter de nuestro Creador y cómo ese carácter reflejado en nosotros puede dar o no dar gloria a nuestro Señor. En esta semana vamos a descubrir por qué la creación y la moralidad es una responsabilidad de todo creyente. Estudiemos la lección de esta semana, descubramos la bendición que tiene para nosotros en esta lección y recibamos la bendición de nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en Génesis capítulo 2, en el versículo 16 y 17. La Biblia dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios está presentándole aquí a Adán el privilegio de comer de todos los árboles del huerto. Pero Dios le pone a Adán como ejemplo de obediencia el no comer única y exclusivamente de un solo árbol. Y le advierte: el día que de él comieres, ciertamente morirás. De tal manera que este privilegio y esta responsabilidad que también recibía Adán, le demostraba a él que él tenía derecho sobre todos los árboles del huerto, pero que tenía una restricción, un árbol que era reservado única y exclusivamente para Dios. Si Adán comía de ese árbol, ciertamente moriría. Actualmente, los seres humanos o la gente le gusta hablar de los derechos humanos desde la Carta Magna, escrita en 1215, hasta la Declaración Francesa, o de los derechos humanos escrita en 1789. Y diversas proclamaciones de las Naciones Unidas. Por ejemplo, se promovió la idea de que los seres humanos poseen ciertos derechos inalienables, derechos que nadie puede quitar de nosotros. ¿Por qué? Porque son nuestros, porque somos seres humanos. Por ejemplo, yo tengo aquí conmigo mi licencia de conducir. Esta licencia de conducir me da el derecho y el privilegio de conducir en todo el estado de Texas donde vivo y también en todas las carreteras de los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos. Vaya la redundancia, más de 50 estados. Esta licencia me da a mí el privilegio. Yo tengo el derecho de manejar en todos los Estados Unidos. Pero también es una responsabilidad tener esta licencia. Tengo deberes que debo de cumplir. Por ejemplo, si yo no paro en la luz roja, puedo tener un accidente. Pueden ponerme una boleta, un ticket o una multa. Así es que esta licencia me da mis derechos, me da privilegios, pero también me trae deberes y responsabilidades.
la cual esta licencia la puedo perder con tan solo violar esas leyes a las cuales yo me he sometido al tener esta licencia como un privilegio que me ha dado este gobierno. Dice, pero queda la pregunta, ¿cuáles son esos derechos? ¿De qué modo se determina cuáles son? ¿Pueden cambiar esos derechos? Si es así, ¿cómo? ¿Por qué? Nosotros somos humanos y tenemos esos derechos. Podemos decir que los orígenes nuestros son, como seres humanos, nos permiten privilegios, deberes y responsabilidades. De hecho, tenemos muchos privilegios. Algunas veces esos privilegios se convierten en derechos, pero también podrían perderse. El estudio de esta semana se concentra exclusivamente en ese tema. Y vamos a estudiar por qué la creación y la moralidad tiene con ellos una gran responsabilidad. Estudiemos la lección del día domingo con el tema que es nuestra dependencia del Creador. Continuemos con la lección y recibamos nuestra bendición. Muy bien, la lección del día domingo es una lección muy importante porque nos enseña nuestra dependencia del Creador. De hecho, en esta lección podemos aprender poderosamente cuál es nuestro papel como hijos verdaderos de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7 muestra a Dios creando a Adán en forma individual y representa a este último como un ser moral e inteligente y no como un animal. El texto no lo dice, pero podemos imaginar de manera interesante a Dios usando las manos para moldear a Adán y con el polvo formar el tamaño, la forma, la simetría del hombre, que él quería darle de una manera tan especial porque lo estaba haciendo a imagen de Dios. Uno podría pensar que el soberano del universo, o sea Dios, no se agacharía ni se ensuciaría las manos para hacer al hombre. Sin embargo, esto está inferido en toda la Biblia. De hecho, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 muestra la autoridad que Dios tenía sobre su criatura, en este caso Adán. Tanto así que la Biblia dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podéis comer, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Ahora Dios le da la razón. ¿Por qué no vas a comer de este árbol? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Podemos preguntar qué derecho tenía Dios a establecer reglas para Adán. ¿Cuál era el derecho que Dios tenía para ponerle reglas a Adán y a Eva? Había un derecho que era sobre todo cualquier cosa derecho. Dios era su creador y Adán y Eva eran sus criaturas. Por lo tanto, le debían obediencia. Salmo capítulo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servidle con regocijo. Reconoced que Él es Dios. Él nos hizo a nosotros mismos y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que nuestra dependencia del Creador se muestra cuando nosotros de manera racional le entregamos a Él nuestra voluntad. El libro de los Salmos capítulo 95, el versículo 6 y 7 me encanta porque dice, venid adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Alguna vez escuché una historia que narró el pastor Bullón cuando se encontró con una persona que él había bautizado. Esa persona corrió hacia él, ese nuevo hermano, y le dijo, Pastor Bullón, solo dígame una cosa antes de despedirme de usted. Dígame cómo puedo yo hacer para mantenerme fiel a Dios hasta que Cristo venga. El pastor Bullón agarró un lápiz o un lapicero y le dijo, usted representa este lápiz. La mano representa la mano de Dios. Y puso el lápiz de esta manera, o el lapicero de esta manera, y le dijo, el día que usted deje de depender de Dios, esto es lo que va a suceder. Así es que aprendamos a depender de nuestro Dios. ¿Cómo? Reconociendo que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Hacedor. Termino con esto. Los padres del niño le proporcionan un hogar y todas las necesidades de la vida. Aman al niño y piensan en que es lo mejor para él.
Su mayor experiencia y sabiduría pueden ahorrarle al pequeño mucha miseria si éste acepta la conducción de ellos. Algunos niños encuentran difícil esta conducción, pero se reconoce universalmente que mientras dependa de sus padres para sus necesidades, está obligado a aceptar las reglas de ellos. Aprendamos a depender de nuestro Creador. Él sabe lo que ha hecho, cómo nos ha hecho y para qué hemos sido hechos. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día lunes con la imagen de Dios. Continuemos con la lección y recibamos nuestra bendición. La lección del día lunes, su título es A la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, 26 al 28 nos presenta un atributo especial que se le dio a los seres humanos que no se le dio a los animales. Por ejemplo, cuando dijo Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Esta palabra me encanta, porque entonces dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y pongámoslo sobre todo, sobre los animales, sobre toda la creación, la tierra y todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Dios nos dio la capacidad de ser semejantes a Él, tanto físicamente, mentalmente como espiritualmente. Ser hechos a la imagen de Dios implica que nos parecemos a Dios en varios aspectos. Uno importante de la imagen de Dios es que nos dio el dominio sobre otras criaturas. Como Dios es soberano, ha querido que los humanos compartamos esa soberanía. O sea, Dios es soberano sobre toda la creación y puso al hombre soberano sobre la criatura. Estamos hablando de los animales y también de todo lo que Él creó. La imagen de Dios no está plenamente expresada en una persona, sino en una relación. Por eso aquí se nos da un indicio de cómo la moralidad encuentra su base en la historia de la creación. Hay una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay una relación entre el hombre y la mujer. Y esa relación que ellos tuvieron o tenían, tenía una responsabilidad. Tenía privilegio, pero también tenía deberes y responsabilidades. Génesis capítulo 9, versículo 6, es un versículo poderoso. Y dice así, el que derrame sangre de hombre, por el hombre será su sangre derramada, porque a imagen de Dios el hombre fue hecho. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 9, dice, con ella, hablando de la lengua, hablando de la boca, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Oiga bien, en Génesis está diciendo, quien derrame sangre de hombre, su sangre va a ser derramada por los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Ahora, quien habla mal de los hombres y puede hablar bien de Dios, ahí no hay coherencia. Parece que todo está disyuntivamente expuesto. Pero algo interesante que veo más adelante, y dice así, los humanos han luchado durante milenios con la cuestión de la moralidad. La moralidad es un problema bien profundo. Por ejemplo, los insectos, son animales. Los chimpancés, hablando de los animales, en otro nivel, un poco superior que los insectos, tienen una conciencia moral, algo que distingue el bien del mal. ¿Cómo pueden los humanos, hechos esencialmente de materia moral, no entender estas cosas? Más abajo, en la parte final, dice, la respuesta puede encontrarse en los primeros capítulos de la Biblia, que revelan a los humanos como criaturas morales hechas a la imagen de Dios. Dios es un Dios moral. Hizo al hombre e hizo a la mujer. Y al hacerlo, lo hizo varón y hembra, para que tuvieran, además del privilegio de la intimidad y la relación, también tuvieran la responsabilidad de la procreación y la población del mundo, pero con responsabilidad. Ahora, nosotros somos diferentes de los animales en muchos aspectos. Por ejemplo, nosotros pensamos y los animales solo sienten, tienen instinto. Nosotros sentimos, los animales también sienten, pero nosotros somos racionales y ellos son irracionales. Nosotros analizamos, pensamos y decidimos.
Los animales solo reaccionan. Entonces, si nosotros fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, tenemos esta tridimensional esfera que se encuentra que somos físicamente semejantes a Dios, mentalmente y espiritualmente. Así es que si Dios es perfecto, santo y puro, nuestra moral debe de estar por encima de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque somos hechos o fuimos hechos a la imagen de Dios. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la lección del día martes, que su título es Hechos de una sola sangre. ¿Qué significa esto? Si hay una diversidad de razas, ¿cómo es posible que la Biblia diga que somos hechos de una sola sangre? Veamos la respuesta. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día martes es una lección que nos trae una gran enseñanza y nos muestra de manera específica cuál es nuestro verdadero origen. Por ejemplo, en Génesis 2, capítulo 23, se le da a Adán la tarea de poner nombre a su esposa. Y la palabra hebrea para Eva, llamada Havat, puede ser traducida como la dadora de vida. El nombre de Eva representa el hecho de que ella es la antepasada de todos los humanos. En otras palabras, de la mujer venimos todos. Ciertamente, todos somos una familia en un sentido más literal. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el verso 26, el apóstol Pablo, hablando a los atenienses, le muestra el origen de todos los hombres y lo presenta de una manera muy hermosa, porque en el capítulo 17, el versículo 26 muestra claramente. Un poquito más adelante, el mismo apóstol dice, Dios hizo el mundo. Esta es una declaración tácita, clara, llana. Dios hizo el mundo y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. El apóstol Pablo está diciendo, Dios creó los cielos y la tierra y de un solo linaje, en otras palabras, de una sola descendencia, de una sola sangre descendemos todos completamente. Y dice más adelante en Mateo 23, versículo 9, dice, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. En otras palabras, nuestro Padre Celestial es nuestro Creador, aunque creó a Adán y a Eva, y del linaje de Adán y Eva venimos todos, nuestro Padre es Dios. Estamos unidos, pues, descendemos de una mujer, Eva, y de un hombre, Adán. Dios es el Padre de todos nosotros. Este hecho es la base de la igualdad humana. Piensa en cuán diferentes serían las relaciones humanas si todos reconocieran esta verdad. Si alguna vez necesitamos una prueba de cuántos daños nos ha hecho el pecado, está en el hecho de que los humanos a veces tratamos peor de alguna manera a las personas que de la manera que tratan los animales. Y esto es una realidad. Esta es una realidad. Hemos pervertido el diseño de Dios y hemos llegado a amar muchas veces a la criatura como a un animal más que a un ser humano. Proverbios capítulo 14, versículo 31 dice así, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. En otras palabras, si abusas a alguien, estás en cierta manera abusando del Creador. El rico y el pobre, dice Proverbios 22:2, el rico y el pobre se encuentran a ambos los hizo Jehová. O sea, el rico y el pobre se encuentran y se miran el uno al otro. Y se miran y dicen, ¿y este quién es? Y el rico dice, ¿y este quién es? Entonces dice el proverbio, a ambos lo hizo Jehová. O sea, son iguales. Estos sentimientos muchas veces de conflictos entre los niveles sociales, muchas veces ha llevado al desdén, a la sospecha, y han conducido a la violencia y en muchas ocasiones hasta la guerra. Muchos factores han dividido a la raza humana, políticos, nacionales, étnicos, económicos, yo diría deportivos, religiosos, culturales. Esto ha perdido la imagen de Dios al diferenciarnos por cosas vanas y comunes. Podemos tener por seguro que la palabra de Dios afirma, ricos o pobres, todos merecemos la dignidad que es nuestra por virtud de que cuáles son nuestros orígenes. En otras palabras,
Si tenemos el mismo origen, si el rico y el pobre tenemos el mismo origen, tenemos que tener los mismos derechos. Es posible que haya algunos privilegios por factores financieros, pero porque el conocimiento correcto de los orígenes es vital para la comprensión de la moralidad, es correcto pensar que si todos tuvimos un origen, si todos fuimos hechos de una sola sangre, debemos llamarnos, como dice el Señor Jesús, vosotros sois hermanos. ¿Por qué? Porque uno es vuestro Padre, Dios. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día miércoles con el tema que es el carácter de nuestro Creador. Continuemos con nuestra lección y recibamos esta hermosa bendición. Muy bien, la lección del día miércoles es una lección bien importante porque en ella se encuentra el carácter de nuestro Creador, el cual es el tema de este día. Dios nos creó a su imagen, lo que significa que entre otras cosas Él quería que nos pareciéramos a Él en carácter. Es decir, hemos de ser como Él dentro de nuestras posibilidades humanas. Y digo más, para que seamos semejantes a Dios en el sentido de que reflejemos su carácter, tenemos que entender correctamente cómo es su carácter. En Mateo capítulo 5, versículos del 44 al 48, se presenta la experiencia de Jesucristo cuando Él estaba dando el sermón de las bienaventuranzas. Y Jesús dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Oíste que os fue dicho tal y tal cosa. Pero dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan, para que seáis como vuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo aquí, cuando Él dijo, orad por los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan, Él está diciendo lo que muchos hemos malentendido, que si te hieren en una mejilla, pon la otra. Si te hieren en la mejilla humana, en la mejilla carnal, pon la mejilla espiritual y en vez de odiar, ama. En vez de maldecir, bendice. En vez de rechazar, abraza. Esta es la otra mejilla de la cual habla la Biblia. Así que Jesús os dijo Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen y haced el bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan, para que seáis como vuestro Padre que está en el cielo. Nuestro Padre que está en el cielo hace descender la lluvia sobre buenos y sobre malos. También el sol sale sobre buenos y sobre malos. Para Dios no hay diferencia de personas. Él no hace acepción de personas. De hecho, ante Él todos somos iguales. Todos somos pecadores. Más adelante, la lección nos lleva a la referencia al libro de Lucas, en el capítulo 10, el versículo 29 al 37. Jesús cuenta una experiencia y uno de los fariseos le dice, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús cuenta la famosa parábola del buen samaritano. Un judío y un samaritano fueron los protagonistas de esta historia. Estos dos grupos no se llevaban entre sí, más bien se rechazaban. El judío dijo, ¿quién es mi prójimo? Resulta que su prójimo, al que él rechazaba, en vez de odiarlo, lo amó, porque lo encontró tirado en el camino, lo recogió, cuidó sus heridas, pagó para que lo cuidaran, y todavía fue bueno con aquel que supuestamente era su enemigo. Jesús contó la parábola del buen samaritano, y aquel que no reconocía al samaritano como su prójimo, se dio cuenta que su prójimo era aquel mismo al cual él odiaba. ¿Qué contraste se ve entre los principios del reino de Dios y los principios del gobierno del enemigo? Dios llama a los fuertes para que se preocupen por los débiles, mientras que los principios del mundo, del enemigo, del maligno, plantean que los fuertes deben eliminar a los débiles. Deben de haber relaciones pacíficas entre nosotros y aún entre aquellos que nosotros llamamos nuestros enemigos.
una comprensión clara de nuestro origen, un conocimiento perfecto de la imagen y la semejanza de nuestro Dios, nuestro Creador, nos va a hacer entender que nosotros hemos de parecernos a Él, no solo físicamente, no solo mentalmente, sino también moral y con valores éticos que sean nobles y elevados. Recuerden, el sol sale sobre buenos y sobre malos, y el carácter de nuestro Creador nos ha mostrado en este día que necesitamos aprender a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta lección nos ha mostrado cómo ser santos, cómo en vez de odiar, cómo en vez de rechazar, cómo en vez de maldecir, hemos de bendecir, hemos de amar y hemos de amar aún a nuestro enemigo. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la lección del día jueves con el título que es Moralidad y Responsabilidad. Estudiemos la bendición que tiene esta lección. Continuemos con la lección de Escuela Sabanilla. La lección del día jueves es una de esas lecciones que, aunque es un poquito compleja para entenderse, usted va a notar que claramente nos está mostrando que Dios es nuestro Creador. Porque nosotros, además de haber sido hechos a su imagen y a su semejanza, hemos sido hechos como Dios, física, mental, moral y con valores espirituales. En otras palabras, estos son atributos de nuestro Creador. Son atributos que nosotros llevamos intrínsecamente porque hemos sido hechos a la imagen de Dios. La lección del día jueves, moralidad y responsabilidad, nos va a demostrar qué es lo que nos está diciendo con relación a que hemos sido creados, y estos dos ingredientes llamados moralidad y responsabilidad nos va a mostrar en este día por qué está haciendo esta premisa. En la lección anterior consideramos el sermón de Pablo a los atenienses. Sigamos el razonamiento que usó y notemos no solo dónde comenzó, sino también dónde terminó. Porque es importante la conclusión a la que llegó, especialmente con respecto al tema de los orígenes y la moralidad. Resulta que Pablo llegó a aquel lugar llamado Atenas y le dijo: miren, atenienses, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios es el creador y de una sangre hizo todo el linaje de la tierra. Estoy parafraseando. La tierra ha sido creada y ustedes que están tratando de adorar a las criaturas, ustedes están adorando ídolos. Y yo vengo a hablarles del Dios que ustedes no conocen. Dios quiere salvarnos, quiere que todos los hombres se arrepientan. Él juzgará a los hombres muy pronto. Este fue el sermón de Pablo. En el sermón Pablo a los atenienses comenzó con la creación y terminó con el juicio. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, sigamos leyendo. Estar dotados de moralidad implica responsabilidad y cada uno de nosotros será responsable por sus acciones y sus palabras. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, si Dios no hubiera intervenido en la creación y fuéramos nosotros producto de un accidente, producto de la selección de especies al azar, como lo dijo Charles Darwin, o si fuéramos producto del Big Bang y que la evolución y millones de años, entonces, si esto fuera real, la Biblia no hablara de un juicio. La Biblia no diría que Dios va a traer toda obra a juicio. En otras palabras, hemos sido hechos a imagen de Dios, y esta imagen física, mental, moral y espiritual, siendo que tiene un origen divino, Dios nos va a pedir cuenta de todos esos atributos que Dios nos puso. Dice, más adelante en Apocalipsis y en Mateo habla acerca del juicio. Y en Mateo 25, del 31 al 40, dice: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus santos ángeles, dice que va a juzgar a todos los hombres y que va a apartar a las ovejitas y a los cabritos y que va a juzgar. Y el libro de Apocalipsis dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se halló más para ellos. Y entonces dice: y vi a los muertos, a los grandes y a los pequeños, y todos estos muertos, grandes y pequeños, estuvieron delante del juez para ser juzgados. Otra vez la Biblia en Apocalipsis
nos está diciendo que somos responsables tanto de nuestra moralidad y somos responsables de todos nuestros actos, de nuestras palabras. Me impresiona grandemente que dice la Biblia en Apocalipsis 21 que los libros fueron abiertos y que fueron juzgados los muertos por sus obras. Oh, por sus obras, sí, por lo que hagamos. Dice, todos los que hayan vivido se reunirán en la presencia de Dios para enfrentar el juicio. No hay lugar en el cielo para el principio de la selección natural. Es contrario al carácter de Dios, al carácter de un Dios de paz. Es contrario. Sigo leyendo. Si la Biblia enseña algo, es que un día la justicia que tanta falta hace en este mundo será devuelta por un Dios mismo. Más aún, toda la idea del juicio implica un orden moral, porque Dios juzgará y mucho menos castigará si no hubiera normas morales a las que las personas deberían de atender. Si Dios no hubiera puesto un carácter como su santa ley perfecta, santa, pura y buena en el corazón del hombre, entonces no habría juicio. De tal manera que la moralidad y la responsabilidad nos lleva a entender claramente que tenemos responsabilidad de nuestro Dios por nuestros actos, por nuestras palabras, por las cosas que podríamos haber hecho, por las que hicimos, por las que le dejamos de hacer, o por aquellas que por omisión no hemos realizado. Así es que tenemos que tener certeza en el juicio. Tenemos que entender que el Evangelio ha sido el medio por el cual Dios ha trazado un plan de salvación para ti y para mí. Y que la salvación en Cristo está asegurada una vez que tú abrazas el Evangelio y recibes a Cristo crucificado como tu Salvador y Redentor. Esto nos puede dar seguridad ante el juicio, porque somos responsables de nuestros actos morales y de nuestras palabras y de los hechos que solo ustedes y yo tal vez conocemos que tenemos delante de Dios. Así es que la moralidad y la responsabilidad son evidencias claras de que hemos sido creados por un Dios que tiene un carácter santo, que hemos sido hechos a semejanza de Dios, física, mental, espiritual y con valores morales, para que corrigiendo nuestra vida, al compararnos con el carácter de Dios, en aquel gran día cuando Cristo venga, nos pueda abrir las puertas de perlas y decirnos, bien hecho, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Veamos la conclusión de la lección de esta semana. Recibamos total bendición para nuestro corazón estudiando la conclusión de la lección en esta semana. Qué hermosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La creación y la moralidad nos ha enseñado conceptos que han podido aclarar aún las dudas de aquellos que han sido más acérrimos al concepto de que hemos sido producto del accidente, del azar o por una casualidad. Esta lección es una lección para reflexionar profundamente sobre lo que es la moralidad del ser humano con relación al Creador y la criatura. De acuerdo a las Escrituras, Adán fue el primer hombre creado del polvo por Dios. Por lo tanto, el origen de la moralidad se funda en el origen de Adán. Los conceptos bíblicos de moralidad son inseparables de los conceptos bíblicos de los orígenes. Todo lo que podemos entender o podemos nosotros, por así decirlo, conjeturar acerca del origen, de lo que podría ser posiblemente el hombre con relación a lo que la mente humana supone que nosotros llamamos teorías. Una de las conjeturas que podríamos considerar que es la relacionada acerca de los fósiles similares al hombre. Podrían ser clases de humanos con inteligencias normales, pero con modelos de crecimiento diferentes de los humanos. En otras palabras, podría ser que el hombre en algún lugar o espacio
tuvo algunas características en los fósiles, pero que realmente tenían inteligencias normales, pero con un modelo, en otras palabras, en una forma diferente de los humanos actuales. Pero esto da una puerta abierta a la evolución. Existe también otra teoría, que podría ser que estos fósiles o estos seres humanos fueron degradados y posiblemente hechos por el mismo enemigo para confundir la mente de los creyentes a estas alturas. Existen otras teorías que pueden ser el resultado de intentos directos del enemigo. Pero también hay otras posibilidades que no fueron humanos, sino que fueron animales con una morfología similar. En otras palabras, así como los primates tienen características similares al hombre, así estos primates podrían haber sido que eran realmente similares al hombre, pero que en realidad no eran producto de la creación o de la selección de especies, como le llamó Charles Darwin. Ahora, nuestra comprensión de la historia de la Tierra, que varía mucho entre los científicos, proporciona un marco de referencia dentro del cual interpretamos los fósiles, pero no tenemos pruebas para nuestras interpretaciones. Por lo tanto, todo es puras conjeturas. Otra posibilidad es que no fueron humanos, sino animales con una morfología similar a la de los seres humanos. La creación y la moralidad no da lugar, esta lección no da lugar a la teoría de que somos producto del azar, producto de la casualidad o producto de la selección de especies. La lección de esta semana fue clara, pues estos 5 conceptos que aprendimos son irrefutables para entender que tenemos un origen con una identidad moral. Recuerden que nosotros fuimos creados como seres racionales. Tenemos desde la creación una dotación diferente de la de los animales, porque ellos son irracionales. Y necesitamos aprender a depender de nuestro Creador para no degradarnos y llegar a ser semejantes a los seres irracionales. El concepto número 2 es muy importante, porque hemos sido creados a la imagen perfecta de nuestro Hacedor. Tenemos características similares a nuestro Dios, porque somos como Dios. Tenemos una mente que piensa, tenemos un cuerpo físico y tenemos una esfera espiritual, como es realmente nuestro Dios. El concepto número 3 nos muestra que hemos sido hechos con un solo origen. De un linaje, Dios hizo a toda la creación humana. De una sola sangre creó todo el linaje, del origen de Adán y Eva, y de manera particular de Eva, que es la madre de toda la humanidad. ¿Y qué diremos del concepto número 4? El carácter de nuestro Creador. El carácter físico, mental, espiritual y moral de nuestro Dios ha sido impresa en la mente del ser humano, y donde quiera el ser humano reconoce a su Hacedor, a su Creador, mostrará con su carácter moral y su integridad que es ejemplo de aquel que lo creó allá en los inicios de la creación. Y el concepto número 5, moralidad y responsabilidad. Dios traerá toda obra a juicio. Un día Él apartará los cabritos de las ovejitas y juzgará a toda la humanidad, sea grandes o sea pequeños. Y esta fue la lección número 5 de esta semana. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 6, que su título es La creación y la caída. Los espero la próxima semana. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.